Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica vía Internet. Le voy a compartir Vía de los Santos. Hoy le voy a hablar de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Encomendémonos a ellos para que intercedan por nosotros, para que también nosotros llevemos la buena nueva como bautizados, como ellos lo hicieron, obedeciendo a nuestro Dios. Pidámosle a nuestros santos que intercedan para que nosotros seamos dóciles a la voluntad de nuestro Dios, como ellos lo fueron. Vamos a leer esta historia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Dice, en la Sagrada Biblia se llama profeta al que trae mensajes de Dios. Muchas veces los profetas avisan cosas que van a suceder en el futuro. El libro sagrado insiste en que hay que averiguar si lo que anuncian se cumple o no. Si se cumple es buena señal, pero si lo que profetiza no se cumple, es señal de que son falsos profetas. El oficio principal de un verdadero profeta es llamar al pueblo a la conversión y anunciar los males que llegarán si la gente no se convierte. Otra de las señales para diferenciar un verdadero profeta de un falso es que el profeta verdadero no acepta sin un solo Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, y no rinde culto ni cree en ningún otro Dios. Además, el verdadero profeta se conoce porque lleva una vida virtuosa, mientras que los falsos profetas puede ser que por fuera aparezcan hipócritamente como buenas personas, pero en su vida íntima no son nada virtuosos. Los profetas se dividen en dos clases. Profetas mayores, los que escribieron obras de bastantes páginas. Son 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y profetas menores, o sea, aquellos cuyos escritos son de muy pocas páginas, son los 12 que celebramos en este día. Amos es un profeta sumamente antiguo, vivió 770 años antes de Cristo. Era un pastor y recolector de higos, al cual Dios lo envió a avisar a las gentes de Israel que si no dejaban de adorar a los ídolos y si los ricos seguían explotando a los pobres, les llegaría el terrible castigo. Las gentes no les hicieron ningún caso, y hasta el sumo sacerdote Amasías de Samaria trató de hacerlo callar. Amós le anunció a este hombre que a su familia la iban a destruir y que Amasías lo llevarían al destierro. Todo lo que Amós anunció se cumplió a la letra, y el pueblo de Israel fue llevado al destierro, y sus ricos quedaron en la miseria por no haber tenido compasión de los pobres. Ageo redactó el escrito más corto del Antiguo Testamento, solo 3 páginas. Profetizó en el año 529 a.C., cuando los israelitas volvieron del destierro. Su oficio es animarlos a construir el nuevo templo y prometer que desde el templo de Jerusalén Dios enviará la paz. Esa paz fue enviada definitivamente cuando en ese templo enseñó y predicó Cristo Jesús. Oseas fue el primero que escribió sus profecías. Vivió 750 años antes de Cristo, y su oficio fue echar en cara al pueblo sus infidelidades con Dios. Este profeta estaba casado con una mujer que le fue infiel, pero por orden de Dios la perdonó y la volvió a aceptar en su casa. Y Dios le dijo:
Así me sucede con esta nación. No hacen sino ser infieles conmigo, pero les perdono y quiero seguir siendo su amigo siempre. Oseas, el profeta, que recuerda a las gentes el gran amor que Dios nos tiene a todos, a pesar de lo malos que somos con Él. Joel fue un profeta que vivió en el siglo V antes de Cristo. Su mensaje es un llamado a hacer penitencia y arrepentirse de los pecados, y es tan importante que la Iglesia Católica lo hace leer cada año en todos los templos en la misa del miércoles de ceniza. Malaquías profetizó en el año 515 antes de Cristo. Su mensaje va dirigido contra los sacerdotes que no cumplen bien sus deberes y contra el pueblo que se relaja en sus costumbres. Anuncia que llegará el día grande y terrible de Yahvé, cuando Dios vendrá a juzgar a los pecadores. Malaquías fue el que anunció que antes de que llegara el Mesías aparecería un precursor para prepararle su venida. Sofonías profetizó en el año 640 a.C. y anuncia que si la gente no se convierte, llegará Dios con gran poder y severidad a juzgar a los pecadores y a dar a cada uno su merecido. Nahum fue el profeta que anunció la destrucción de Nínive y los castigos que iban a llegar a esta ciudad por sus crímenes y pecados. Todo sucedió como él lo dijo. Jonás, llevado milagrosamente por Dios a Nínive a predicar, anuncia que si no se convierten, la ciudad será destruida. La gente acepta su mensaje, hace penitencia y se convierte, y la ciudad queda libre por lo pronto del mal que le iba a llegar. Más tarde de nuevo otros profetas anuncian que deben convertirse y las gentes no les hacen caso, y entonces le sucede a la ciudad los males que anunció el profeta Nahum. Habacuc profetizó en el año 600 a.C. Como la situación del pueblo de Israel es tan amarga en ese tiempo, Habacuc le pregunta al Señor Dios, ¿por qué nos sucede todo esto? Y Dios le responde, todo tiene su fin y cada problema tendrá su solución. Habacuc fue el que escribió aquella famosa frase, el justo vivirá por la fe, y repite frecuentemente, ay de los que se dedican a obrar el mal, ay de los que olvidan a Dios, ay de los que consiguen ganancias mal adquiridas. Milqueas fue el profeta que anunció que Jesús nacería en Belén. Abadías, su profecía es como una súplica que las almas humilladas y perseguidas le hacen a Dios para que haga justicia contra sus opresores. Zacarías escribió en el año 518 a.C. Anima a las gentes a contribuir a la construcción del templo. Dice, ¿por qué las tierras no les producen? ¿Por qué los negocios no les prosperan? ¿Por qué no logran ahorrar nada? Es porque mientras ustedes viven en casas bien hechas, en cambio el templo de Dios está sin construir. Y avisa que quienes ayuden con generosidad a la construcción del templo para nuestro Señor recibirán grandes ayudas del cielo. Gracias, Señor, por los provechosos mensajes que nos has enviado por medio de tus santos profetas. Haz que lo recordemos y les hagamos caso. Dichosos vosotros cuando os traten mal a causa de la religión, así trataron a los profetas. Esta es la historia de estos 12 profetas menores del Antiguo Testamento, y aquí nos narra cada uno la misión que tuvo y cómo estos profetas eran profetas enviados de Dios, porque todo lo que anunciaron se cumplió.
es bien interesante conocer lo que anunciaron. Por ejemplo, aquí nos habla de Amós, que él fue el que avisó a las gentes de Israel que si no dejaban de adorar a sus ídolos, iban a recibir un castigo. Y Ageo profetizó que cuando los israelitas volvieron de su destierro, los animó a construir el templo. Oseas, este profeta, aquí nos habla que su esposa le fue infiel y papá Dios le pidió que la perdonara para que él supiera que este pueblo era igual que una esposa o un esposo infiel. Siempre le fallaba. Joel fue el profeta que anunció que tenían que hacer penitencia, que se arrepintieran. Malaquías, profetizó contra los sacerdotes que no hacían bien su deber. Sofonías, profetizó que llegaría el día de Dios para juzgar a todos aquellos que no hicieran caso a Dios. Nahum, profetizó la destrucción de Nínive. Grábese todo esto. Jonás, predicó en Nínive que si no se convertían, Dios destruiría esta ciudad. Pero esta ciudad se convirtió en ese tiempo de Jonás. Pero luego después la gente se olvidó de todo esto y volvió a hacer lo mismo, y al final fue destruida. Habacuc, profeta, le preguntó a Dios que por qué le sucedía todo esto. Y Dios le respondió: todo tiene su fin y cada problema tendrá su solución. A mí me gustó mucho esto. Todo tiene su fin y cada problema tiene su situación. En medio de todo lo que estaban pasando, él le pregunta a Dios, y esto que le sirva a usted de fuerza, de fortaleza, para echarle ganas, porque eso que está pasando, ese problema que usted ve que tal vez es para siempre, no es para siempre. Todo tiene su fin. Recuerde estas palabras del Señor, nuestro Dios, que le contestó a Habacuc: todo tiene su fin y todo tiene una solución. Para lo único que no hay solución es la muerte. Miqueas, profeta, anunció que Jesús nacería en Belén. Fue el profeta que anunció el nacimiento de Jesús. Y Zacarías denunció por qué las tierras no les producían, por qué no prosperaban, porque esta gente no ayudaba al templo. Y esto es para nosotros también en esta actualidad, hermanos. Así como profeta Zacarías anunció por qué no prosperaban, por qué no les iba bien, es porque eran miserables con el templo de Dios. Lo mismo en esta actualidad. ¿Por qué no nos rinde el dinero y todo lo que trabajamos? Porque somos miserables con Dios. No ayudamos a ese templo. Ese templo puede ser ese edificio donde nos reunimos, pero nosotros somos el templo de Dios. ¿Cuántos templos están pasando necesidad en las calles porque están enfermos por X razones? ¿Cuántos templos están enfermos en casa y no tienen para la medicina? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Solamente gastando en nosotros mismos. Le invito a que aprendamos de nuestros santos. Ellos nos enseñan cómo debemos vivir, cómo debemos obedecer a Dios y cómo debemos compartir las bendiciones que Dios nos da. Que Dios le bendiga, que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que usted se encamine. Sigamos leyendo Vida de los Santos, que aprendemos. Hoy aprendimos la misión de estos 12 profetas menores. Cada uno anunció lo que Dios le había avisado que dijera al pueblo. En esta actualidad nuestro Dios tiene muchos profetas que nos están hablando, que cambiemos y volvamos a Dios. Dios les bendiga a todos. Paz y bien.